Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría me da volver a estar aquí con ustedes. Hoy, como muchos de ustedes han estado pidiendo a gritos, vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, un tema que nos hizo soñar, reír y suspirar, de Method de Mir y Can Yaman. Sí, ya lo saben, vamos a revivir la magia. Vamos a desentrañar esa química electrizante, esos rumores que nos mantenían en vilo, esas miradas que lo decían todo, y, en definitiva, vamos a hablar de la pareja que nos hizo vibrar con Pájaro Soñador. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje en el tiempo, un recorrido por los momentos más icónicos, por las escenas que nos dejaron sin aliento y, por qué no, por un poquito de nostalgia. Vamos a analizar sus interacciones tanto dentro como fuera de la pantalla, a recordar esos eventos que nos tenían pegados al televisor y a las redes sociales, y a descubrir un poco más sobre la relación que mantuvieron estos dos talentos turcos. Y por supuesto, como siempre, tengo algunas sorpresas preparadas que sé que les van a encantar. Así que prepárense para la emoción. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos y disfruten al máximo. Antes de sumergirnos de lleno, como ya saben, no puedo empezar sin recordarles algo fundamental. Si aún no son parte de esta gran familia, si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, se vienen muchas sorpresas. Así se mantendrán al tanto de todas las novedades y chismes del mundo de las series y las celebridades. Suscribirse es totalmente gratis, y a mí me hacen la persona más feliz del mundo. Ayúdenme a crecer, a compartir este amor por las series y a seguir trayéndoles contenido que les guste. Y ahora sí, empecemos. ¿Cómo y dónde comenzó esta historia de amor y estrellas? Bueno, para muchos la historia de Demet y Can comenzó con la serie Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Esta serie turca, que se estrenó en 2018, fue un auténtico fenómeno global. Y no es para menos. La trama era fresca, divertida y llena de enredos románticos, de momentos cómicos y de situaciones que nos mantenían enganchados semana tras semana. Era una historia de amor moderna, con un toque de comedia que la hacía irresistible. Demet Özdemir en el papel de Sanem Aydin y Can Yaman interpretando a Can Divit, el apuesto y enigmático fotógrafo, eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Desde el primer episodio, la química entre ellos era innegable, palpable y eso, amigos míos, es algo que no se puede fabricar. Era una chispa que saltaba de la pantalla, que nos hacía sentir mariposas en el estómago y que nos mantenía pegados al televisor, esperando cada escena, cada encuentro. La historia de Sanem y Can cautivó a la audiencia desde el primer momento. Sus miradas, sus roces, sus diálogos llenos de ingenio y de tensión, todo era perfecto. Sanem, con su espíritu libre, su inocencia y su determinación, era el contrapunto perfecto para Can, el hombre misterioso, reservado pero a la vez sensible y protector. La forma en que se complementaban, la forma en que se desafiaban y se apoyaban mutuamente, nos hizo creer en el amor verdadero, en ese amor que lo puede todo. Pero la magia no se limitaba a la pantalla. Durante la grabación de Pájaro Soñador, Demet y Can se convirtieron en el centro de atención. Los rumores sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla crecieron como la espuma, alimentados por las fotos, los vídeos y las entrevistas que dejaban entrever una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Recuerdo perfectamente esas entrevistas en las que se les veía cómplices, sonrientes, mirándose fijamente, buscando la mirada del otro. Esas miradas, las miradas lo dicen todo. En esas entrevistas, los presentadores les preguntaban sobre su relación y, madre mía, la tensión era palpable. Se reían nerviosamente, se sonrojaban, se evitaban la mirada, era evidente que había algo más. Aunque nunca confirmaron abiertamente la relación, la prensa y los fans especulaban constantemente. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, de momentos románticos captados en el set, de teorías sobre su relación. Era como vivir una telenovela en la vida real. Los fans creaban sus propios montajes, analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. Creían en esa conexión, en esa chispa que irradiaban y querían verlos juntos fuera de la ficción. Era una época dorada para los seguidores de Pájaro Soñador, una época llena de emoción, de especulaciones y de la ilusión de que su amor trascendiera la pantalla. Pero ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fue solo una estrategia para promocionar la serie y generar más expectativa?
¿O realmente se enamoraron y vivieron un romance de ensueño? Es una pregunta que honestamente creo que solo ellos saben la respuesta. Lo que sí es cierto es que la conexión que tenían en pantalla fue fundamental para el éxito arrollador de Pájaro Soñador. La gente se enamoró de Sanem y Can, y de la magia que irradiaban juntos. Se identificaron con sus personajes, con sus sueños y con sus miedos. Y en mi humilde opinión, eso es lo más importante. Crearon algo especial, algo que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo, algo que trasciende el tiempo y el espacio. La química que tenían era tan poderosa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era evidente que se sentían cómodos juntos, que se divertían trabajando, y que se respetaban y se admiraban mutuamente. Esa conexión, esa complicidad, es lo que hizo que Pájaro Soñador fuera un éxito rotundo y que los convirtiera en dos de las estrellas más queridas de Turquía y del mundo. Después de Pájaro Soñador, sus caminos tomaron rumbos diferentes, pero el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir intactos. Can Yaman decidió enfocar su carrera en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes y nuevos retos. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en la televisión turca, consolidando su carrera y demostrando su talento en cada nuevo proyecto. Y aunque ya no trabajaron juntos en nuevas producciones, la llama de Pájaro Soñador sigue encendida en el corazón de los fans. A veces, en eventos o en entrevistas, se han referido el uno al otro con cariño y admiración. Han hablado de la suerte que tuvieron de trabajar juntos, de la experiencia inolvidable que fue grabar Pájaro Soñador, y de la amistad que forjaron durante ese tiempo. Eso demuestra que independientemente de lo que haya pasado, conservan un buen recuerdo de su tiempo juntos y que a pesar de la distancia, el cariño y el respeto mutuo perduran. Hoy en día, ambos han encontrado el amor y la felicidad en otras relaciones. Demet está felizmente casada con Oğuzhan Koç, y Can ha estado involucrado en varias relaciones sentimentales, incluyendo una con la presentadora italiana Diletta Leotta. Pero a pesar de esto, la llama de Pájaro Soñador sigue encendida en el corazón de muchos fans. El cariño por Sanem y Can, por esa pareja que nos hizo soñar, sigue vivo, y cada vez que se menciona sus nombres, las redes sociales se inundan de mensajes de cariño, de nostalgia y de agradecimiento por los buenos momentos que nos regalaron. Pero volviendo a la serie y a los momentos que nos hicieron suspirar, quiero destacar algunos de los momentos más icónicos de Sanem y Can, esos momentos que nos hacían reír a carcajadas, suspirar de emoción y hasta derramar alguna lágrima. ¿Recuerdan la primera vez que se besaron? ¡Ay, esa escena! Fue mágica, llena de emoción, de pasión contenida y de la intensidad de dos almas que se conectan. La mirada de Can, la timidez de Sanem, la música de fondo, todo era perfecto. Y qué decir de las escapadas románticas a lugares increíbles, esos viajes que nos hacían soñar con el amor y con la aventura. Las peleas, los malentendidos, las reconciliaciones, todo era perfecto. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, una mezcla de risas, lágrimas y suspiros, y eso es lo que hacía que Pájaro Soñador fuera tan especial, tan adictiva y tan inolvidable. Además de su innegable química, me gustaría destacar el trabajo de ambos actores, su talento y su profesionalismo. Demet Özdemir, con su dulzura, su espontaneidad, su sonrisa contagiosa y su capacidad para transmitir emociones con tan solo una mirada, encarnó a Sanem de una manera excepcional. Supo darle vida a un personaje complejo, lleno de matices y de contrastes, haciéndola cercana, humana y muy entrañable. Can Yaman, con su carisma, su físico imponente, su voz profunda y su habilidad para meterse en el papel de Can Divit, conquistó a miles de fans en todo el mundo. Supo darle vida a un personaje enigmático, misterioso pero a la vez sensible, romántico y vulnerable. Su interpretación fue impecable y supo transmitir la intensidad de las emociones de Can de una manera magistral. Juntos, Demet y Can crearon una pareja inolvidable, una pareja que todavía recordamos con cariño, con nostalgia y con la certeza de que su magia en pantalla fue real. Su trabajo en Pájaro Soñador les abrió las puertas del éxito y les permitió conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Es importante destacar que, más allá de su vida personal, Demet y Can son dos actores talentosos y profesionales. Han demostrado su valía en otros proyectos y siguen cosechando éxitos en sus carreras. Han crecido, han evolucionado y han demostrado que su talento va más allá de la química que tenían en Pájaro Soñador. Verlos triunfar, ver cómo siguen creciendo y cómo siguen demostrando su talento es un placer para la vista y una fuente de inspiración para todos nosotros.
Ahora, quiero compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre la serie y sobre Demet y Can. Asterisco Erkencicus fue vendida a más de 60 países y se convirtió en un fenómeno global. Asterisco La serie ganó numerosos premios, incluyendo el premio a la mejor comedia romántica en los Golden Butterfly Awards. Asterisco Demet Özdemir y Can Yaman fueron galardonados con el premio a la mejor pareja de televisión en varios eventos. Asterisco La serie fue rodada en Estambul, y muchas de las locaciones se convirtieron en puntos turísticos para los fans. Asterisco Demet y Can tuvieron que tomar clases de tango para una escena de la serie, lo que generó aún más rumores sobre su relación. Asterisco Can Yaman aprendió italiano para poder trabajar en proyectos en Italia. Asterisco Demet Özdemir ha protagonizado otras series exitosas, como Dodu Unep Kaderindir y Amfara. Asterisco Can Yaman ha participado en series internacionales como Viola come il mare. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recordado momentos inolvidables, hemos analizado su química, hemos hablado sobre la magia que irradiaron juntos en Pájaro Soñador, y hemos soñado un poco. Espero que este vídeo les haya gustado, y si es así, no se olviden de dejar su like. Ayúdenme a saber si quieren más vídeos sobre este tipo de temas, sobre series turcas, sobre parejas icónicas, me encanta leer sus comentarios. Así que cuéntenme qué opinan, ¿creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Pájaro Soñador? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos los que aman Pájaro Soñador, para que todos podamos recordar y celebrar juntos la magia de Demet y Can. Recuerden que la nostalgia es un sentimiento hermoso que nos une. Y una vez más suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más amor por las series. Un besito enorme y hasta la próxima. Chao, chao.